Audio ahora. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo soy Esperanza, soy una mujer de piel morena clara, traigo el cabello corto de color negro, llevo puesta una blusa de color coral de manga corta. De igual forma llevo puestos unos lentes rosas de pasta. Y bueno, también se alcanza a ver un poco unos aretes en forma de arracada de color dorado y un poquito más arriba de estos aretes, igual un poco más pequeños, unos corazones igual en color dorado. Y mi imagen de fondo es el logo distintivo de la página, el cual es un fondo blanco sobre el cual está un mundo en grados de azules. Abajo de ese mundo están las siglas de la página, que es V mayúscula, Y minúscula, S mayúscula, Y minúscula, S mayúscula, guión medio y T mayúscula. Y abajo dice el nombre de la página, Un Mundo para Todos. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y también con una invitada de lujo. El tema es mujeres que marcaron un hito en la historia de la votación. Sobre todo nos vamos a enfocar más en este espacio de la votación, del sufragio. Y tenemos como invitada a Ivette Guzmán, a la cual le voy a pedir de favor que se presente y se describa. Gracias, Esperanza. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Ivette Guzmán, soy de tez clara, traigo cabello corto, vengo vestida con ropa tejida eh, entre blanco y gris. Y bueno, mi fondo es café. Audio ahora. Muchas gracias, Ivette. Y bueno, ya adelantaba en la presentación que vamos a hablar respecto a esas mujeres que marcaron un hito en el sufragio, ¿no? Y pues quisiera comenzar preguntándote, ¿cuál es el significado de la votación femenina en la historia de la lucha de la igualdad de género? Sí, mira, bueno, para mí es el reconocimiento de esas mujeres ya como personas, porque ya a tener, ya tienen ese valor de que de sus capacidades, igual que los hombres, con inteligencia e intelectualidad, que como sabemos, todo eso era negado y era invisibilizado, porque se creía que ellas pues eran subordinadas y que no tenían autonomía y toma de decisiones, ¿sí? Entonces es ese reconocimiento de sus valores como persona, como ciudadanas. Audio ahora. Claro, y precisamente todo esto de la lucha de las mujeres a través de la historia, ¿nos podrías comentar un poco acerca de la historia como tal del voto femenino? Sí, mira, comenzó en Europa con Olimpia de Golf y con Mary Wondercraft. Eh, Ellas, bueno, empezaron a escribir, empezaron a darse cuenta que no estaban teniendo los mismos derechos que los hombres, ¿no? Inclusive apoyaban dentro de las luchas de los hombres. Sin embargo, cuando estos fueron reconocidos, pues hubo sorpresa, ¿no? Se dan cuenta que las mujeres no estaban tomadas en cuenta, a pesar de que ellas habían apoyado en estos escritos, ¿no? En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, bueno, entonces se dedican ellas a escribir ahora, ¿no? A ellas a redactar. En el caso de Olimpia de Gauss, en Francia, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana,
y la Vindicación de los Derechos de la Mujer, Mary Wollstonecraft. Y bueno, inclusive Olimpia de Golf es guillotinada, precisamente porque ella, pues los hombres no soportaban o no toleraban, pues que las mujeres quisieran hacer valer sus derechos, ¿no? Y a quien se rebelaba, pues en este caso, bueno, ella fue guillotinada. Y bueno, en México, que pues sabemos que fueron pausadas esas luchas como se fueron dando en cuestión, obviamente ellas fueron como nuestras madres, ¿no? En Europa. Pero bueno, en México, pues una de las luchadoras sociales que tenemos muy relevantes es Hermila Galindo, que ella fue secretaria particular de Venustiano Carranza y fue una de las feministas pues más, se puede decir que representativas, una de las más representativas en la historia del feminismo en México. Audio ahora. Claro, ¿no? Precisamente toda esta lucha global, ¿no? Que se genera desde la Ilustración, desde el movimiento de la Ilustración, con Rousseau, con ya en su momento, ¿no? Con Robespierre, que, híjole, ahí hasta aquí lo dejamos, ¿no? De Robespierre. Y precisamente lo que se buscaba era eso, ¿no? La lucha, los derechos del hombre y hasta se especificaba, ¿no? Del hombre y del ciudadano, porque se excluía precisamente a los niños y a las mujeres, ¿no? Bueno, y a otros estratos sociales, ¿no? Y precisamente se considera también un quiebre ante esa, pues ante esa visión del mundo. De por sí venimos de un quiebre, ¿no? De una visión de, pues, teocentrista en ese momento, ¿no? De el poder del rey es heredado por divino, ¿no? Divinamente. Y de por se hace ese quiebre, ¿no? De, ¿no? Ahora los que rigen son los ciudadanos y posteriormente se crea ese quiebre, ¿no? De también las mujeres somos ciudadanos, ciudadanas, que valemos y de por sí ha sido como, fue una época de grandes, pues sí, de grandes cambios sociales, culturales, pues también está la revolución industrial, ¿no? Entonces ahí se viene también como que toda una revoltura de todo, precisamente una revolución de pensamiento. Y bueno, a mí me gustaría que nos comentes un poco más a fondo acerca de los papeles que tuvieron, por ejemplo, Elizabeth Abbey, nuestras pioneras en la lucha del sufragio femenino en Europa, y también nos comentes un poco acerca de Hermila Galindo. Sí, bueno, en cuestión de la declaración de los sentimientos fue Cady Stato, no sé si se pronuncia, si lo estoy pronunciando bien, pues ellas pues también hicieron pues como escribieron, ¿no? Esta parte de donde precisamente como el nombre lo dice, ¿no? En la declaración de los sentimientos, de todo lo que ellas estaban mirando, de lo que no estaban de acuerdo. Y bueno, en el caso de Emily Packard, fue presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Sufragistas, pero bueno, ella tuvo que huir a Estados Unidos porque la condenaron pues a 3 años de cárcel, ¿no? Entonces, como podemos ver, eh, no eran bien vistas, e inclusive no me comentaste ese nombre, pero revisando en la historia, Emily Davison fue la única persona que murió en esa lucha feminista, porque en esa lucha por el voto se acerca al rey era como un evento de carreras de caballos, y ella se acerca al rey para pedirle el voto, ¿no? Y bueno, la, la patea el caballo, obviamente, y bueno, la lastima y a los pocos días pues fallece, ¿no? Entonces, de algún modo, bueno, a lo mejor
creemos que todo era así como solo la intelectualidad, ¿no? También andaban con sus panfletos, con sus, solicitando, porque luego lo que tenemos la mayoría de las personas que creemos que todo se nos fue dado muy fácil, ¿no? Porque eso en la actualidad se ve así como, no son las formas, bueno, si nos damos cuenta, y si revisamos precisamente la historia, nos daremos, también cuenta de de esas situaciones que ellas también vivieron, ¿no? Que tuvieron que salir a la calle también a pedir, ¿no? Y bueno, en el caso efectivamente de Hermila Galindo fue así como muy importante, porque ya tenía un pensamiento ella muy libertario y pues de algún modo, bueno, en los congresos que hubo en Yucatán, ella fue de las que más aportó y de las que más, de hecho, bueno, me causa curiosidad porque pues todo lo que ella hablaba de que se diera formación, educación sobre la sexualidad, era entre algunas mujeres era mal visto, ¿no? Les decían no e inclusive decían que no estábamos preparadas para el voto, que porque íbamos, porque éramos dependientes y que porque íbamos a querer votar de acuerdo a lo que la iglesia nos dijera o de acuerdo a lo que el hombre nos dijera, ¿no? Entonces, bueno, Hermila Galindo anduvo por muchos, lugares del país, precisamente, pues, haciendo ver esto que se quería de la igualdad, y ella en cuestión de lo de educación sexual no era por el placer o que ella hablara de placer, sino de una reproducción sexual sana, ¿no? Obviamente, aún así, era mal visto, ¿no? Era mal visto y bueno, ella es como de los pilares que tenemos, en el país. Ella específicamente, bueno, de los congresos que hubo en Yucatán, del feminismo. Ujú. Ah, wow. Sí, fíjate que es bastante interesante, nada más para contextualizar más o menos en qué año se hace todos estos movimientos. Bueno, es de 1915, 1919 por ahí. Ujú. Audio ahora ya. Ah, ok, sí, sí es bastante importante el contextualizar en el periodo temporal, Sí. porque bueno, ¿no? Precisamente hablabas tú de estas ideas que se tenían, de este imaginario social que se tenía hacia las mujeres, de que pues no iban a poder votar porque precisamente eran dependientes, tanto o de un pensamiento o de otro. Entonces, básicamente se consideraba a la mujer que no tenía decisión propia, ¿no? Entonces, pues también tiene que ver mucho este legado pues, como tú mencionabas, ¿no? De la educación, pues muchas veces muy religiosa que predominaba en ese momento. También de la educación que se brindaba en las casas a las chicas, a las niñas. Y precisamente también se desarrolla todo esto en el contexto, pues, de una guerra, ¿no? De una revolución, al menos aquí en nuestro Sí. país. Entonces es una época de grandes cambios, de grandes movimientos y precisamente también en el mundo, ¿no? En el mundo se está viendo también este cambio de régimen de, por ejemplo, pues 1915, ¿no? Un año después del comienzo de la Primera Guerra, ¿no? Ahí es también precisamente todo este cambio pues de pensamiento europeo, posteriormente, bueno, ya después de la Segunda Guerra, como todo este enfoque de investigación, todo este enfoque se traslada de Europa a América, ¿no? Específicamente, pues en Estados Unidos, ¿no? Porque la gran mayoría de los estudiosos, pues eran judíos, entonces, pues tuvieron que emigrar, ¿no? Por seguridad y tanto de ellos como de sus familias, ¿no?
Entonces también, bueno, al menos yo considero que es importante el contextualizar y Sí. precisamente también todo este movimiento de, de ahora sí que del traslade entre una visión del positivismo que era con la ilustración precisamente que empezó en Francia, principalmente, ¿no? Porque igual había otros puntos, pero principalmente empezó en Francia. Y este cambio hacia todo lo que es el romanticismo, todo lo que fue bueno, en las expectativas de la ilustración que no se dieron, pues ahora está ese cambio, ¿no? Y precisamente también se ve ese cambio en los votos, en la petición de los votos de las mujeres, es algo bastante interesante, porque al menos en la mujer, desde una visión racional, desde una visión positivista, se entendía que no podía tener razonamiento propio porque era puro sentimiento, ¿no? Entonces, con esta visión más romántica que se importó obviamente de Europa al principio de siglo, pues, pues sí se ve un cambio total, ¿no? Y precisamente quiero abordar este tema ya que pues no podemos decir que solamente el cambio fue dado por una sola clase social, ¿no? Ya yéndonos un poco más a términos ya más de estructuralismo social, por así decirlo, ya no se vio solamente de la clase burguesa, ¿no? En ese entonces, de la clase campesina, no. Ahí ya se vio todo una mezcla de mujeres de diferentes élites, de diferentes clases sociales, y yo te quisiera preguntar, ¿cómo influyó esta pluralidad para el movimiento sufragista? Bueno, fíjate, yo, la verdad, te voy a decir algo y ser muy honesta. Hay muy poca información de la historia de las mujeres. Tiene uno que ir, de un libro a otro y sí, porque como sabemos, toda esta historia no fue transmitida, ¿no? Entonces, bueno, desde lo que yo entiendo, desde lo que yo sé, pues fueron en específico, primero a las que se les dio los derechos y a los que despertaron, primero en las mujeres fueron pues las europeas, ¿no? Y después las afroamericanas pues pudieron votar libremente hasta 1967, ¿no? Fue en la 19ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que se aprobó en 1920. En ese momento, las barreras para votar incluían impuestos y pruebas de alfabetización. Entonces, bueno, no fue así como que, de lo que yo entiendo, no fue así como que todo dado, porque obviamente sabemos que a los afrodescendientes después fue que tuvieron los derechos, ¿no? No fue así como que, o sea, ahora sí fue en forma pausada, ¿no? Audio on. Sí, sí, claro. Inclusive, bueno, en general, ¿no? Todo esto ha sido de manera paulatina. Y pues el contexto global no ayuda, ¿no? Precisamente toda esta época de grandes cambios, grandes guerras también, pues han sido lo que han originado cambios tanto positivos como negativos, ¿no? En la sociedad. Y precisamente te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los retos en los que se han enfrentado las mujeres en general para dentro de esta lucha sufragista? Bueno, de que no eran escuchadas, que eran censuradas, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Que tuvieron que hacer huelgas, pues, de hambre, repartir panfletos, este, algo de lo que tú comentabas, bueno, en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, eran contratadas, pero pues no se les pagaba igual, ¿no? Eso es algo que es muy importante porque, bueno, ya había trabajo para ellas, pero pues aparte de que tenían que ser obreras, tenían que ser madres y además tenían que seguir, ellas luchando por sus derechos. Entonces,
no la tuvieron fácil así. Audio, gracias. Sí, no, claro. Y de hecho fueron contratadas por la falta de hombres, ¿no? Que ellos se iban a la guerra, a las diferentes guerras que se hacían, sobre todo en Europa, que fue donde comenzaron. Y pues se tenía que echar mano de ellas, ¿no? Pero tampoco se les trataba como iguales, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante todo lo del contexto. Y precisamente quisiera yo irme ahora sí que al otro lado del mundo, aquí a nuestro país. Sí. ¿Cómo se constituyó el voto femenino en México? Y bueno, ¿cuáles fueron sus consecuencias, su contexto? ¿Quiénes fueron las mujeres más importantes para que este movimiento se hiciera realidad? Sí, bueno, pues como bien lo dijiste, fue paulatino, sí, y obviamente, como vemos, cada país hizo su propia tarea, y bueno, acá en México, en 1916, se hicieron dos congresos, ¿no? Uno fue en enero y otro fue en diciembre. Y bueno, el dato de lo que se tuvo fue que fueron como 600 participantes, muchas mujeres. En ese tiempo el que era gobernador era Salvador Alvarado, ¿no? Entonces, también algo importante es que esto fue en contexto que la Revolución Mexicana trajo, bueno, pues los feminismos mexicanos y tuvieron como un denominador la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, bueno, lo, eh, las primeras diputadas electas fueron, aquí como lo característico, lo singular, es que las primeras diputadas electas fueron en Yucatán. O sea, que este gobernador de Yucatán, del que te comento, Salvador Alvarado, era progresista y solamente fue ahí donde se inició o donde se pudo promover esto del voto. No fue aceptado enseguida en todo el país, ¿no? Y las primeras diputadas electas fue Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Zip, ¿no? Pero no llegaron a tomar posesión del cargo a causa del conflicto político que derrotó a Felipe Carrillo Puerto. Entonces, bueno, aquí en México, bueno, estaba en 1938, bueno, era Lázaro Cárdenas, este, el presidente. Fueron como que en esos tiempos de esos presidentes fue donde se fue dando estos movimientos de lo de del voto, ¿no? Miguel Alemán en 1946 y Adolfo Ruiz Cortines, que ya fue con él el 3 de julio de 1955, perdón, se publicó en el Diario Oficial del 17 de octubre de 1953 el nuevo artículo 34 constitucional para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, y fue el 3 de julio de 1955, ya hace que las mujeres en México puedan tener derecho al sufragio por primera vez en una elección federal de diputados, ¿sí? Este fue ya con Adolfo Ruiz Cortines. No sé si me expliqué. Audio, gracias. Sí, sí, no, está perfecto. Y fíjate qué curioso que donde comenzó todo este movimiento, al menos en nuestro país, en Yucatán, el estado de Yucatán, Ujú, precisamente fue un parteaguas, ¿no? Igual yo me estaba acordando, ¿no? Y los congresos de cultura, la gran mayoría fueron ahí, ¿no? Ahí estuvo Bela Bartok en su momento, ¿no? Estuvo, pues, otros tantos que definieron también el nacionalismo a través de la cultura y fíjate también a través del sufragio femenino, ¿no? Entonces, fue, pues, es un parteaguas todo esto. Y precisamente, ¿no? Como lo comentábamos, es algo paulatino, pero que afortunadamente pues se ha logrado establecer, ¿no? Al menos aquí en nuestro país, ya lleva unos buenos años, sin embargo, pues todavía existen estos países
que todavía no se da el sufragio femenino, ¿no? Y precisamente viene ahí la pregunta, ¿qué función tuvieron las organizaciones feministas para que todo esto, por ejemplo, en nuestro país, en algunos otros también, se lograra este voto femenino? Sí, este, hay diferentes teorías, diferentes, ahora sí, pues, las que estuvieron en la lucha obrera, desde diferentes ámbitos, por ejemplo, en el caso de Alejandra Kollontai, o sea, cada organización eh, estuvo desde su propio ámbito trabajando para lograr los derechos de cada, como quien dice que les atravesaba, que les estaba afectando, ¿no? Entonces, por eso es que en la actualidad, pues hay un solo feminismo, pero existen diferentes teorías, ¿no? Precisamente porque cada una va a ir en función a lo que, al derecho o a lo que cada uno les está permeando, les está afectando, ¿no? Entonces, desde cada mirada distinta, desde el feminismo radical de la diferencia, desde el feminismo, este, burgués, desde el feminismo, que feminismo institucional, desde cada, está buscando cada uno eh, repito, no es diferente feminismo, pero sí desde sus propias teorías, de su propio marco teórico, está impulsando los derechos para las mujeres, ¿no? Ujú. Agua ahora. Sí, claro, e inclusive precisamente tiene que ver mucho el contexto que se esté viviendo en ese momento, ¿no? A lo mejor estos primeros movimientos feministas eran primordialmente pues que fueran reconocidas también como seres humanos pensantes y que sienten también. Posteriormente, cuando se va logrando esos objetivos, pues se van buscando más, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida, tanto para las que están luchando en ese momento como para las que vienen en un futuro, ¿no? Y precisamente ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido las influencias de pues de estas mujeres que lucharon, de estas primeras sufragistas femeninas para los movimientos feministas actuales? Sí, pues fíjate que después de todo esto, hubo ay, vuelvo a decir otras feministas, bueno, movimientos que dijeron, a ver, nosotros estamos desde acá también, por ejemplo, el feminismo comunitario, ¿no? Desde su trinchera están luchando a lo mejor desde antes, ¿no? Buscando otras situaciones que se han visto afectadas. Y bueno, por ejemplo, el feminismo filosófico ilustrado, que es como que el que se identifica más con todas estas de las europeas, ¿no? Sin embargo, bueno, desde los movimientos o desde las teorías, como por ejemplo de la que te comentaba, son de diferentes países. Por ejemplo, el feminismo comunitario, bueno, pues ya es más hacia Latinoamérica, ¿no? Pero ellas, por ejemplo, ellas dicen, es que no comenzó en Europa, el feminismo comenzó desde acá, desde Latinoamérica, desde que nuestras madres salían también a luchar a que no se nos quitaran nuestras tierras, ¿no? Entonces, en la actualidad, todas llevan su objetivo es derrocar el patriarcado y algo muy importante es que no estamos separados, ¿no? No están separadas las teorías, están en contra de un capitalismo y en seguir que los derechos se sigan, pues visibilizando, porque aunque sabemos que, bueno, ahorita en México pues ya tenemos una presidenta de la República, en los congresos, nuestras representaciones ya son 50 y 50,
cosa que fue paulatino, que no se fue dando de, de lleno, de ya, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí es seguir trabajando, seguir conociendo qué falta, obviamente seguir, como ahorita yo te escucho, ¿no? Sabes mucho de historia, así muchas mujeres lo que nos sucede es que no queremos leer y no queremos conocer la historia, no queremos conocer o no nos interesa, estamos en otros temas, pero aquí lo importante para mí es que sigamos conociendo qué hicieron y a partir de ahí pues continuar ese trabajo, ¿no? Y desde el feminismo donde nosotras nos identifiquemos, porque este feminismo de la igualdad, feminismo radical de la diferencia, feminismo institucional, entonces no, no importa en qué feminismo o en qué teoría nos estemos eh, identificando, sino que sigamos trabajando por esa igualdad que luego, pues la gente dice, ¿no? Ay, ya más derechos, ¿qué más quiere? Bueno, pero hay una violencia simbólica, hay muchas cosas, hay machismo, muchas cosas que todavía nos siguen afectando a que las mujeres sean vistas como personas con capacidad, ¿no? Entonces, es esa violencia estructural la que se tiene que seguir trabajando en nosotras, en las que pues estamos un poco más despiertas y que no queremos entrar en ese capitalismo, que estamos hartas del patriarcado y esa es de la idea, ¿no? Que te puedo comentar. No, y precisamente, como lo mencionabas, el estar consciente de nuestro contexto, de dónde venimos, Ujú. porque, bueno, bien lo dice la frase, ¿no? El pueblo que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿no? Y precisamente el conocimiento es algo, al menos yo así lo veo, como una herramienta que libera, una herramienta que conduce también a una nueva realidad, a una nueva normalidad, que hace unos años estuvo esa palabrita muy de moda en otro contexto, y precisamente, ¿no? El buscar todo lo que se necesita. A lo mejor en ese momento, pues era toda esta libertad de ser reconocidas en el momento de la revolución, pues era esta necesidad también de ser escuchadas y de luchar por, pues que no les quiten las tierras, ¿no? A las abuelas, a las tatarabuelas que tuvimos, pues para mantener a sus hijos, para mantener a su familia, ¿no? En ese momento en una cama, ¿no? En una cama calientita. Y ahorita, pues a lo mejor las necesidades es igual este reconocimiento, ¿no? Y precisamente se van juntando con otros movimientos de otras clases que, bueno, según en términos de Marx, pues serían según de las clases subalternas, que son las clases menos avistadas, ¿no? Que son pues las que no tienen el control, pero que son la gran parte del mundo, ¿no? O sea, que son las que mueven el mundo, pero no lo controlan, paradójicamente, al menos en este esquema capitalista tan fuerte que se ha tenido a lo largo de todo este tiempo. Y precisamente yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo podremos seguir conmemorando y celebrando toda esta lucha de las mujeres que han buscado a lo largo de la historia, tanto de las luchas sufragistas como las luchas de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género? Sí, pues primero, pues, reconocer que estos derechos no fueron ganados tan fácilmente, ¿no? Porque creo que es una de las cosas que a veces le perdemos, bueno, tú lo dijiste perfectamente, ¿no? Lo de conocer la historia, para no repetirla, pero desafortunadamente en lo que menos queremos muchas veces es ver al pasado, porque pues las nuevas leyes espirituales te dicen que pienses positivo, que todo va a estar bien y que para qué recordar lo del pasado si ya
rosado pisado, y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas es como esto que hacen ustedes, que está muy, muy bien, y yo se los felicito, el estar conmemorando fechas importantes, el estar investigando qué es lo que pasó, cómo fue. O sea, yo creo que todo esto es lo que va a hacer que reconozcamos a esas mujeres y no, y porque, como les digo, es que si fulana supiera lo que hago, pues se vuelve a morir, ¿no? Porque llegó de todo lo que ya escribió, todo lo que ya legó, todo lo que ya, pero bueno, yo entiendo que estamos en este proceso de, de conocimiento, de nuevamente formarnos en la historia, porque la historia que fue contada por los hombres es una y la historia contada por las mujeres es otra, y estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, pues sí, tenernos paciencia, pero ya no desistir de eso, empezar a involucrarnos en esto, en lo que es la historia, la literatura, en cuestión de las mujeres, para que sigamos haciendo ese reconocimiento a su trabajo. Ahora sí que ellas ya, dice Margarita Pizano, las mujeres ya nos ayudaron a pensar, hay que leerlas ahora, ¿no? Porque ya ellas ya dieron un trabajo adelante de nosotros. Audio ahora ya. Claro, claro, ¿no? Y sobre todo el impulsar a los, bueno, a las mujeres que tienen niñas a no infravalorizarlas por el simple hecho de ser mujeres, a apoyarlas en todo, porque bueno, la típica, ¿no? De no, es que tú tienes que tener profesiones de mujer, ¿no? Profesiones de señorita. Y no, o sea, ya actualmente la mujer puede hacer cualquier profesión que quiera porque está capacitada para aprender eso y mucho más, ¿no? Claro, hasta donde ella quiera. Tampoco es irnos al extremo de vas a hacer esto y te obligo. Eh, Precisamente es fomentar esa seguridad en sí misma desde pequeña, ¿no? Ese ambiente positivo, ese ambiente de igualdad de género desde la misma familia, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor que comentaba, no, es que a mí siempre, desde pequeñito, mi abuela nos decía, pues aquí son 6 hombres y 2 mujeres, ni modo, chavos, les tocó, tú te vas a trapear el baño, tu hijo te vas a cocinar, tú te vas a coser, y, o sea, cada quien tiene una función porque no van a estar de flojos aquí en la casa, ¿no? Y fíjate, desde ese momento te estoy hablando de los años 40 más o menos, 40 50, que mi maestro era un niño, pues ya se implementaba esta igualdad desde los hogares, ¿no? O también inclusive, ¿no? El evitar de que, ay, pues tú eres el hombre, tú nada más haces los labores, pues toscas, ¿no? Del hogar, cambiar un foco, poner un clavo en la pared, ¿no? Y no, también es enseñar a las chicas, porque actualmente pues hay muchas chicas que viven solas o que por decisión propia, ¿no? Y también es aprender, ¿no? Porque pues no vamos a estar dependiendo de alguien si se nos funde un foco, ¿no? No, ni modo que estemos ahí en penumbras hasta que llegue alguien que caritativamente nos quiera apoyar, ¿no? Y precisamente, ¿no? Hablando de todo esto de la igualdad desde el hogar, em, y también, bueno, también van a decir, oigan, es que también hubo hombres que lucharon por el voto femenino, por la igualdad. ¿Cuáles han sido los papeles de los hombres para que esta lucha, pues, esté como está en estos momentos y se haya logrado en varios países el sufragio femenino? Para mí, pues colaboraron en algunos casos, ¿no? Hacía grandes rasgos, ¿no? Pero en la actualidad sí está muy marcado en que cada uno debe trabajar desde de diferente lugar, ¿sí? Porque es lo que sucedía o quiso pasar es que empezaron todo esto de las masculinidades igualitarias, todo sí, que es muy valioso y importante. Ellos, los varones en la actualidad están estudiando las feministas
pero desde sus propios espacios, ¿sí? Y bueno, para mí lo logrado y de los que se pudieron apoyar, no fue fácil convencerlos, o sea, no fue así como que, ay, sí, el ejemplo es con Hermila Galindo, que en la lectura que hice, decía que pues le decían que sí, que adelante, ¿no? Y anduvo en todo el país y todo promoviendo el voto, pero ya a la hora de que se tenía que legislar, pues no se hacía, ¿sí? Y Venustiano Carranza la apoyaba porque estaba muy cercana a él, ¿sí? Entonces, yo creo que fue importante los hombres, pero tampoco, o sea, fue fácil para las mujeres el obtener esos lugares, ¿no? El obtener esos espacios. Ahora, de lo que yo sé es que el feminismo ahora dice, ¿no? Obviamente, estamos hablando más sobre cuestiones de la política, pero en cuestión así del feminismo, de las personas intelectuales o las teóricas, sí dicen, ¿no? Que cada uno desde sus espacios, porque si no, bueno, se sigue como que permeando la mirada androcéntrica, la mirada machista, ¿sí? Entonces, ellos a tener de una deconstrucción como varones, como desde sus esferas, ¿no? Y las mujeres desde el suyo, cosa que a lo mejor cada una, como tú, como yo, a lo mejor no podamos ser separatistas, ¿no? Porque yo en caso soy maestra, yo no me puedo como que enfocar, no, solo mujeres, porque tengo que abrirme hacia esta parte de la educación y no puedo, ¿no? Pero sí es importante como que tenga yo pues vaya teniendo estabilidad de hasta dónde sí que dejo pasar hombres y de hasta dónde sí. En el caso de los niños y niñas, yo creo que es importante que yo me vea en ese juego de ir para allá y para acá, porque no me puedo poner, no quiero decir extrema, pero no me puedo poner separatista, ¿no? Pero sí creo que el caso de los hombres fue importante su participación, como mencioné, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán en nuestro país, Adolfo Ruiz Cortines, el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, porque tenía ideas progresistas. Yo creo que si nos ponemos a analizar, tuvieron una parte muy importante de lo que apoyaron, de lo que impulsaron, pero fue gracias a ese empuje y esa necedad de las mujeres que estuvieron ahí, ¿no? Audio ahora. Sí, claro, ¿no? Y precisamente ya lo comentabas hace un momento, ¿no? Actualmente en nuestro país pues ya tenemos una presidenta mujer, ya hay paridad de género en el Senado y aparte de todos estos, bueno, estos dos ejemplos, ¿qué impacto ha tenido el voto femenino pues en la representación política, sobre todo de nuestro país? Bueno, yo creo que falta mucho en el sentido de que las mujeres empecemos a realmente a darnos ese tiempo de ver la responsabilidad que tenemos y no me quiero ver como machista, pero es en el sentido de que porque sabemos que quien llega con mujer no precisamente va a apoyar a los movimientos de mujeres, sí, no precisamente por ser mujer es feminista, no precisamente por ser mujer va a tener perspectiva de género, sí, entonces lo más importante aquí es que quien llegue pues no siga con las ideas androcéntricas, que vea todo lo que hace falta todavía por lograr, ¿no? Porque obviamente es muy bueno que ya estén en esta igualdad, pero que sí es necesario como que nos empecemos más a involucrar en la perspectiva de género en el sentido de que se pueda legislar más en favor de las mujeres, porque pues si no, pues llegan mujeres
pero no ayudan a las mujeres. Entonces, eso es, pues, a lo mejor el reto, ¿no? A lograr, ¿no? Audio ahora. Claro, ¿no? Y también estar conscientes de ese imaginario que pesa, ¿no? Pesa y sigue pesando dentro de las sociedades, ¿no? Y obviamente al ser conscientes, pues se puede hacer este cambio, se puede hacer este cambio de chip, este cambio de pensamiento. Y precisamente, ¿no? Como lo comentabas, no por el simple hecho de que eres mujer, vas a apoyar a las demás mujeres, ¿no? También, pues todos somos humanos, todos tenemos introyectos y pues precisamente es el conocer nuestro legado, el conocer el legado de nuestras abuelas luchadoras desde inicios allá en Europa, pasando por la revolución aquí en México, las soldaderas, todas las amas de casa que han puesto pues toda esta igualdad desde sus casas, desde sus trincheras y reconocerlas. No por el hecho de no haber estudiado a lo mejor de una manera escolarizada, pues no tienen, no es que no tengan la misma validez, ¿no? Al contrario, si hacen esa lucha feminista es reconocible, ¿no? Y bueno, no sé si te gustaría agregar algo más esta noche. Sí, es que hace rato se me olvidó quiénes eran las de Bolivia, son de feminismo comunitario, y precisamente ellas, ¿no? Ellas dicen, obviamente son mujeres que estudian, no sé si tengan carrera, pero ella lo que comenta, una que se apellida Guzmán, dice precisamente que ellas tienen que conocer conceptos, ¿no? Que es patriarcado, que es feminismo, que es porque créeme, a veces todo esto, uno está involucrada y luego uno sabe algunas cosas, pero a veces dice que el concepto, ¿no? Y es muy importante que empezamos a tener un diálogo distinto y empezar pues a lo mejor no te aprendes el concepto, pero con tus palabras, ¿qué es, no? Y así, o sea, pero es una práctica, sí es lo que tú dices ahorita, está proyectado en muchas cuestiones que tenemos que trabajar entre nosotras mismas y empezar a impulsar, a seguir, ¿no? Desde donde estemos y precisamente no tiene que ser este, preparadas, en el sentido de carreras o no tener carreras, sino como nuestras hermanas de Bolivia, no lo dicen, tengo que aprenderlo, pero es precisamente una lucha que tenemos con nosotras mismas, porque bueno, no es algo así como que lo haga todo el mundo, que quiera estudiar o que quiera saber o que quiera conocer. Y, y bueno, sabemos también que precisamente viene esto desde que los filósofos pues no nos creían con capacidades, ¿no? Para nosotras pensar, para razonar. Entonces, pues nosotros creemos que no tiene que ver, pero pues sí, sí, entonces, porque se nos hizo que teníamos que ser guapas, teníamos que ser, ponernos bellas y con eso ya teníamos, ganado la vida, ¿no? Entonces, cuando descubres que no es así, cuando descubres que pues es algo que se te ha ocultado, que tienes que empezar a mirar desde otra perspectiva, bueno, pues aquí estamos, pues tratando de saber un poquito más, ¿no? Y pues algo se me estaba pasando, pero ya no me acuerdo qué es. Este, yo creo que ya hay nada más. Audio. Ok, no, y claro, ¿no? El buscar estos espacios de difusión considero que es muy importante porque muchos dicen, ay, es que ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Eso es cosa del pasado. Y no, o sea, desgraciadamente se siguen viendo en instituciones públicas, privadas, de todo tipo, esta discriminación de género, esta falta de empatía en general, bueno, en general, ¿no? En toda la sociedad, pero más mermada hacia los grupos vulnerables, ¿no? Que son en su mayoría, bueno, mujeres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Ahora sí que todo aquello que no tenga el control de esas instituciones, ¿no? Y bueno, yo decía una amiga, ¿no? En la escuela, es que de por sí somos el eslabón más débil de la cadena alimenticia de la facultad.
porque somos estudiantes, ¿no? Y para acabarla, pues mujeres, ¿no? Entonces peor tantito, ¿no? Tenemos que lucharle el doble o hasta el triple, ¿no? Para que nos reconozcan. Y precisamente creo que el primer paso es el estudiar para ser libres, ¿no? El estudiar para reconocernos a nosotras mismas y decir, yo soy más que una imagen, yo soy más que algo que estoy proyectando ante los hombres visualmente, ante la sociedad. Yo soy conocimiento y soy todo lo que me ha llevado hasta aquí, ¿no? Y pues, Ivette, no me queda más que agradecerte que nos hayas brindado el honor de esta entrevista. El agradecer también a nuestro público que nos está viendo, escuchando esta noche y a quienes posteriormente lo harán en la grabación. También agradecer a mi equipo, a Aida, a Yats, que pues aunque no esté en cámara, está apoyando a todo este en vivo. Y pues también recordarles a ustedes, querido público, que ya nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, con nuestro mismo nombre, Un Mundo para Todos. Ahí tenemos cosas bastante interesantes y también a ti, Ivette, invitarte a que den una ojeada a nuestra revista que recién está estrenada. Y pues nada, los esperamos en una próxima transmisión. Ivette, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Esperanza.